Recuerda que a través de la página web www.pavelpichardo.com/shop puedes obtener acceso a cursos y talleres académicos exclusivos para complementar tu formación académica. Gracias por tu preferencia. Entonces vamos a revisar unos conceptos bien clave. Primero, quiero que sepas que las vitaminas vienen en muchos tamaños, formas y sabores. Y el principal sitio donde yo puedo obtener esto por mucho es de la dieta, es decir, en alimentos de origen animal, de origen vegetal, pero pues prácticamente lo obtenemos del mismo sitio y van para el mismo lado, es decir, darnos un sustento o una probadita para que sea un soporte metabólico y bioquímico, ¿no? Para que todas las rutas puedan suceder. Entonces, de las vitaminas tenemos prácticamente de dos sopas. Tenemos vitaminas hidrosolubles y tenemos vitaminas liposolubles. Entonces, tenemos vitaminas hidrosolubles y tenemos las vitaminas liposolubles. Entonces, como bien habrás de imaginar, las liposolubles se refieren a las que son afines a la grasa, ¿no? Es como, de hecho, en terminología sería algo así muy similar a hidrofóbicas. Y las hidrosolubles son las afines a agua. Ahora, hablando a nivel de digestión, hablando solamente de digestión, tú sabes que tienes muchos órganos para digerir. Por ejemplo, te ayuda mucho el intestino, te ayuda el páncreas, te ayuda el estómago y te ayuda la vesícula biliar, porque tiene bilis, que es secretada desde el hígado, ¿no? Entonces, yo creo que en preparatoria no te platican muy bien cuál es la función de la bilis, entonces por eso, pues ya ahorita en la carrera ya más o menos vas a tener una noción de qué es la bilis. Entonces, te voy a dar una idea. Una cosa es la digestión y otra cosa es la absorción, ¿sale? Digerir sería, por ejemplo, que una hamburguesa le quitamos los carbohidratos, se hacen los monosacáridos como la maltosa, que la sacarosa, ya esos disacáridos se convierten en glucosa, galactosa, fructosa, etc, etc, etc. Entonces, eso es digestión. Agarrar un carbohidrato y hacerlo más chiquito. Agarrar proteínas, hacerlo en aminoácidos. Agarrar triglicéridos y hacerlos en ácidos grasos, monoacilglicerol, diacilglicerol y etc, 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 ¿no? Entonces, todo este proceso se le llama digestión. Sin embargo, tú puedes absorber, es agarrar estos nutrientes ya digeridos y meterlos en sangre. Eso le llamamos absorción. Tú puedes absorber los carbohidratos perfectamente, tú puedes absorber las aminoácidos perfectamente, pero las grasas no las podemos absorber de manera natural. Porque te recuerdo que el 60% de nuestro cuerpo en realidad es agua. Y tú sabes que el agua y el aceite o la grasa no se juntan. Entonces, en teoría, nosotros no deberíamos poder absorber la grasa. Sin embargo, lo hacemos porque es un combustible metabólico y lo necesitamos. Entonces, es aquí cuando entra una cosa que se llama bilis, ¿sale? La bilis es una sustancia que es secretada desde el hígado y se encarga de emulsificar las grasas. ¿Qué significa emulsificar? Emulsificar es que haces una grasa un poquito más hidrofílica para que la puedas absorber, ¿sale? La haces soluble, ¿sí? Para hacer esto ocupas el proceso que se llama emulsificación, haces micelas para que las puedas absorber y demás. De nuevo, como este no es el tema de ahorita, pues no me estoy metiendo a especificidades, pero a lo que voy es que por lo regular, tú para poder absorber las vitaminas liposolubles necesitas un hígado funcional. Es decir, en pacientes que tengan patologías hepáticas como cirrosis, ya sea por alcoholismo o por hepatitis crónica, no pueden absorber estas vitaminas liposolubles, entonces las deficiencias y síntomas que tienen se parecen mucho a las deficiencias de vitaminas liposolubles, ¿no? Y obviamente por mucho son más comunes que las deficiencias de vitaminas hidrosolubles. Eh, Esto también tendrá que ver con la idea de que en realidad ya es muy poca la gente que se muere de hambre en el mundo a comparación del siglo pasado, ¿no? Entonces, prácticamente puedes pensar que inclusive está erradicada relativamente el hambruna, ¿no? Entonces, es difícil que ya no tengamos acceso a agua, es difícil que ya no tengamos acceso a comida, a diferencia de años pasados, ¿no? Entonces, por lo mismo, las deficiencias de vitaminas hidrosolubles ya son raras, ¿no? Ten eso en mente. Las deficiencias que sí vas a ver en la clínica son deficiencias de vitaminas liposolubles más que de las hidrosolubles. Por esto te hago énfasis en que clínicamente y para tu práctica diaria es más importante que conozcas las deficiencias de liposolubles, ¿sale? Entonces vamos a comenzar con las deficiencias bueno, primero vamos a nombrar cuáles son las vitaminas liposolubles y las hidrosolubles. Ahí te va. Si tú no tienes un hígado funcional, las vitaminas no se absorben en tu cuerpo, se quedan en las heces, ¿ok? Otra vez. Si las
vitaminas liposolubles no se absorben con la bilis del hígado, no se absorben y se quedan en las heces. Entonces, esa es la mnemotecnia. Quedan. Entonces, ¿cuáles son las vitaminas liposolubles? Las que se quedan en las heces y no se absorben. O sea, la vitamina K, que tiene mucho que ver con la síntesis de factores de coagulación, como veremos más adelante. La vitamina E y la A, que son en realidad unos excelentes antioxidantes, y esta de acá es muy importante también para la visión nocturna y demás. Y la vitamina D, que es muy importante para el metabolismo de calcio y de fósforo, ¿sale? Y tenemos luego las hidrosolubles. Las hidrosolubles son las que son afines a el agua, que no necesitan a la bilis, que se pueden absorber la mayoría en el intestino delgado. Luego veremos las porciones y bueno, vamos a mencionar cuáles son. Son todas las vitaminas B, desde la B1 hasta la B12 y la vitamina C. ¿Sale? Ok, ahorita solamente en esta excelente representación anatómica que les dice ahorita, tenemos aquí arriba, todo esto representa nuestro estómago, y luego va el intestino delgado, que tiene una primera porción que es el duodeno, una segunda que es una pelota que es el yeyuno, y finalmente esta última porción que es el ilion, ¿sale? Entonces tenemos duodeno, yeyuno e ilion, ¿sale? Solamente como una especie de mnemotecnia para que sepas en qué parte se absorbe cada vitamina. Está muy sencillo, está muy sencillo. Yo recuerdo mucho esta mnemotecnia mágica que decía, yo tenía un maestro que le pregunté, oye Jaime, ¿sabrás una forma fácil de recordar qué es lo que absorbe cada parte del intestino y por consecuente las vitaminas? Y me dijo, sí, I fuck bitches. Dije, ¿qué? ¿De qué me estás hablando? ¿Te volviste loco? Y me dice, no, es que es una mnemotecnia que me enseñó un amigo. Y dije, a ver. Me dice, ok, pues haz de cuenta. Mira, Pavel, tú sabes que el intestino tiene 3 partes. El duodeno, el yeyuno y el ilion. I fuck bitches. La I representa iron, de hierro. Entonces, en el duodeno es muy importante para absorber el hierro y otros metales. Por ejemplo, aquí entraría el calcio, aquí entraría el zinc y el magnesio. La Y es por F de fuck, que es folato, ¿sí? Y todo lo demás. Y finalmente, el ilion, que es la vitamina B12, que representa bitches, ¿no? Entonces, I fuck bitches, que es una mnemotecnia para recordar qué es lo que se absorbe en cada parte. Entonces, ¿qué es lo que se absorbe en el duodeno? Solamente el hierro y otros metales. No hay vitaminas aquí. En el yeyuno se absorbe folato y todas las vitaminas. O sea, todas las vitaminas se absorben en el yeyuno, con excepción de la vitamina B12 que se absorbe en el ilion. Ok. Y también como dato importante, todas se absorben en el yeyuno, sin embargo, solamente las liposolubles necesitan un hígado funcional para que esto pueda suceder. ¿Sale? Sí. Ok, y recordemos que el contenido de la bilis, para absorber y emulsificar las grasas, se libera en la vesícula biliar, se guarda ahí, viene para acá, viene para acá, viene para acá, y se secreta en el ámpula de Vater o el esfínter de Oddi para empezar a emulsificar las grasas para posteriormente absorberlas. Sale. Vamos a empezar primero con las vitaminas hidrosolubles. De las vitaminas hidrosolubles ya dijimos que son todas las Bs hasta terminar la C, ¿sale? Entonces vamos a empezar con la vitamina que es la biotina. Bueno, entonces vamos a empezar con la biotina, que es la vitamina B7, ¿sale? Entonces, obviamente ahorita se te va a hacer un poquito complicado porque hablar de estas vitaminas es hablar de todas las vitaminas, ¿sabes? Entonces, en bioquímica. Entonces, hablar de vitaminas es hablar de bioquímica, entonces no podemos hablar de una sin hablar de otra. Entonces, sí, no podemos hablar de las vitaminas sin hablar de bioquímica. Entonces, mucho va a tener que ver con las reacciones con otras reacciones bioquímicas y demás. Entonces, vamos a comenzar con la vitamina B7, que es la biotina. Entonces, la vitamina B7 es muy importante porque normalmente todas las enzimas, que digo, más bien, actúa como un cofactor en muchos procesos metabólicos que tienen que ver con las enzimas famosas, las enzimas A, B, C. Existen 3 enzimas en el cuerpo humano que les llaman enzimas ABC. Se llaman así porque ocupan ATP, biotina y CO2, ¿sale? Entonces, existen 3 enzimas en el cuerpo humano que les llaman ABC. Y todas terminan más bien todas tienen la terminación carboxilasa. Entonces, normalmente, solo para que sepas, la biotina es un cofactor para las carboxilasas más importantes del cuerpo. Y es importante que sepas que las carboxilasas en el cuerpo
el cofactor que necesitan es ABC, ATP, biotina y CO2, ¿sale? Y tenemos varios tipos. Tenemos la piruvato carboxilasa, la acetilcoenzimada carboxilasa y la propinoil coenzimada carboxilasa. Solamente para que te des una idea para qué sirve cada uno. La piruvato carboxilasa es uno de los pasos limitantes para convertir de piruvato, 10 reacciones, bueno, varias reacciones para terminar en glucosa. O sea, acuérdate, de glucosa a piruvato se le llama glucólisis, sin embargo, de piruvato a glucosa es gluconeogénesis, es decir, formamos glucosa que no tenemos. Y esta es una ruta muy importante que es mediada por glucagón, por cortisol, que nos ayuda mucho para estados después de que nos acabamos el glucógeno, ¿no? Es decir, poquito más de una media hora después de haber comido. No, miento, unos 2, 3 horas después de, ¿sale? Y normalmente donde obtenemos este combustible muchas veces es de los aminoácidos, ¿no? Entonces, es común ver a una persona que no ha comido en días que tenga caquexis, es decir, que tenga un poquito de menos, puedes pensar como que se come el músculo para poder producir glucosa para algunos órganos particulares, como lo son el cerebro y los eritrocitos, ¿sale? Entonces, para eso sirve la piruvato carboxilasa. La otra es la acetilcoenzimada carboxilasa. Esta se encarga de hacer un paso muy particular que es convertir el acetilcoenzimada en el ácido graso más largo que puede producir el cuerpo, que es de 16 carbonos, es el ácido palmítico o palmitato. Entonces, haz de cuenta que vamos a ponerle aquí esta colita, ¿sale? Esta colita es palmitato. Voy a poner aquí ácido graso. Entonces, es para producir ácidos grasos. Y solamente para que te des una idea, si tú tienes 3 colitas de ácido graso y aparte otra cosa que se llama glicerol 3-fosfato, tienes una cabecita y 3 colitas, que es lo que comúnmente conocemos como triglicérido. Entonces, este es un paso importante para la síntesis de triglicéridos, pero es el primer paso, no es solamente el ácido graso. Y finalmente tienes el propinoil coenzimada carboxilasa. Esta ruta es muy importante para el metabolismo de proteínas. ¿Sale? Solamente para que sepas, también como de manera abreviada le dicen, es la vía del vómito, el vomit pathway. ¿Por qué se llama vomit pathway? Porque regula valina, odd carbon, fatty acids, o sea que son de carbonos impares, metionina, y que es isoleucina y treonina, ¿sale? Entonces por eso le llaman el vomit pathway, porque regula todas estas, ¿no? La biotina es muy importante y abunda mucho en el huevo, pero como bien indicamos, por ser hidrosolubles son de las deficiencias de vitaminas raras, si no pasan en realidad. Esto puede pasar por exceso de consumo de huevos crudos que tienen avidina, que haz de cuenta que la avidina pues viene pues por las aves, que secuestra la biotina y no puedes como tal absorberla de manera eficiente. Y las manifestaciones que puedes tener, que de nuevo son raras, son, por ejemplo, alopecia, es decir, pierdes cabello, también puedes tener inflamación del intestino porque se queda ahí la vitamina, entonces las bacterias la empiezan a degradar y se hacen el metabolismo de estas y pues demás. También te puede dar dolor muscular. Este dolor muscular es muy importante porque tendrá que ver con que no puedes producir ácidos grasos y estos ácidos grasos son importantes porque es un combustible muy importante para el músculo, súper importante, quizás el más importante. Vamos a pasar a la tiamina. La tiamina es mejor conocida como la vitamina B1. También le llaman la famosa Tender Loving Care for Nancy. Tender Loving Care for Nancy. Es una mnemotécnica que te dice tender de tiamina. Loving. Lipoic. Acid de ácido lipoico. Care, que es coenzima A. For, FAD. Nancy, NAD. ¿Sale? Entonces, de manera resumida, la tiamina es muy importante porque participa en las enzimas que le llamamos Tender Loving Care for Nancy, que tenemos también 3. Entonces, así como tienes que saber que las enzimas ABC teníamos 3, que es piruvato carboxilasa para gluconeogénesis, acetilcoenzimada carboxilasa para síntesis de ácidos grasos y propinoil coenzimada carboxilasa para la producción de metabolismo de proteínas. Tienes que saber que las Tender Loving Care for Nancy dependen mucho de tiamina, ¿sale?
Entonces, ¿cuáles son los complejos importantes en los que participa? Primero, piruvato de cirogenasa. El complejo piruvato de cirogenasa, te recuerdo que es una ruta bien importante y cardinal, porque si te acuerdas, por ejemplo, vamos a hacer aquí un resumen de las vías, ¿no? Por ejemplo, tú tienes aquí los carbohidratos, glucosa. Por glucólisis puedes hacer piruvato, ¿verdad? También puedes hacer piruvato, convertirlo en acetilcoenzima A, ¿no? Coenzima A. Y la acetilcoenzima A puede entrar al famosísimo ciclo de Krebs, libera NADH y FADH, que van a la fosforilación oxidativa, que se compone por la cadena transportadora de electrones y el complejo ATP sintasa y produce finalmente el ATP, ¿no? Y también tú puedes producir a partir de aquí también los ácidos grasos, ¿verdad? Cada colita de ácido graso, por ejemplo, de palmitato, eh, de acá, tú puedes producir acetilcoenzima A por un proceso que se llama beta-oxidación. Y finalmente por acá tú tienes a los aminoácidos que se pueden a favorecer aquí por un poquito la gluconogénesis y el caso que pues, se pueden intercambiar. Pero si te das cuenta, todo últimamente tiene que ver con acetilcoenzima A, ¿verdad? Entonces, mucho vamos a hablar de esto. Y de manera resumida, date cuenta cómo este paso es el que necesita esa enzima. O sea, de piruvato a acetilcoenzima A, que es uno de los pasos más importantes porque recuerda que esta ruta que tenemos por acá, de glucosa a acetilcoenzima A, recuerda que los carbohidratos componen más o menos el 60% de la dieta de una persona normal. Entonces, claro que tiene mucha relevancia conocer esta ruta. Sobre todo, estamos hablando de este paso, ¿no? De piruvato a acetilcoenzima A. Entonces, la piruvato deshidrogenasa es la primera de 3 Tender Loving Care for Nancy. O sea que este paso, que es la piruvato deshidrogenasa, que convierte piruvato a acetilcoenzima A para que pueda hacer todo esto, es la primera de 3 enzimas que ocupan Tender Love and Care for Nancy. Tiamina, ácido lipoico, coenzima A, FAD y NAD, ¿sale? Entonces, es la primera, para eso sirve. Luego tienes por ahí otra enzima que se llama alfa-cetoglutarato deshidrogenasa. Te recuerdo que el alfa-cetoglutarato deshidrogenasa es una de las enzimas más importantes que tenemos aquí en el famoso ciclo de Krebs, ¿sale? En el ciclo de Krebs. Entonces, es un paso limitante que necesita tiamina, además de los otros cofactores. Es la segunda de 3 enzimas, Tender Love and Care for Nancy. Además, por acá tenemos una enzima que repasamos la clase pasada, que es Branch Chain Ketoacid Dehydrogenase o la deshidrogenasa de cetoácidos de cadena ramificada. O sea, es la enzima más importante para que si está deficiente te da la enfermedad del jarabe de maple, ¿no? Que te puede dar retraso mental y el olor tan característico de la orina de los niños, ¿no? Entonces, la primera de 3 Tender Loving Care for Nancy, la alfa-cetoglutarato deshidrogenasa es la segunda de 3 Tender Loving Care for Nancy, y esta de acá es la tercera de 3 Tender Loving Care for Nancy. Finalmente, por acá tenemos a la transquetolasa. La transquetolasa solamente necesita tiamina. No ocupa ni la L, ni la C, ni la F, ni la N. Solamente tiamina. Y esta ruta es bien importante para una vía que seguro conoces o has escuchado, que es la vía de las pentosas fosfatos. O aquí en inglés le llaman hexose monophosphate shunt, ¿no? Que es la vía de las pentosas fosfatos. Es una ruta muy importante para el eritrocito, que veremos obviamente más adelante, pero una de las principales funciones es para la síntesis de ribosa. Por ejemplo, de aquí sale una cosa que es la ribosa. Y te acuerdas tú que la ribosa era muy importante para la producción de bases nitrogenadas, de ADN y demás, ¿no? También de ATP y todo esto. Y además te puede producir una cosa que se llama NADPH, ¿no? NADPH, que es el agente reductor más importante y potente que tenemos en el cuerpo humano. Ahora, ¿cuál es la causa más común de deficiencia de tiamina? Esta sí la vas a ver en la clínica, que es el alcoholismo. El alcoholismo, por lo regular, evita que puedas absorber de manera apropiada la tiamina. Y clínicamente se puede manifestar por 2 cosas. El primero se llama Wernicke. El siguiente es Korsakoff. Entonces, en conjunto, el síndrome de Wernicke-Korsakoff es un componente de 2 partes que se genera por afectar 2 sitios distintos, ¿no? La afección de Wernicke es por una afección muy particular al cerebelo. Más importantemente, el vermicerebelar. Entonces, te recuerdo que el vermicerebelar es muy importante para la función del balance, del equilibrio, un poquito de motricidad y coordinación, y además se encarga de mover los ojos hacia los lados, es decir, participa en los movimientos sacádicos oculares del cuerpo. Entonces, por ejemplo, si tú tienes deficiencia de tiamina, puedes manifestar la encefalopatía de Wernicke.
¿sí? Que se presenta por ataxia, es decir, que no puedas coordinar los movimientos que ya conocías, nistagmus, es decir, que los ojos se te muevan para los lados de manera descontrolada, y oftalmoplegia, es decir, que tus ojos no se puedan coordinar de manera apropiada y veas inclusive hasta doble, puede ser. ¿Sale? Y finalmente tienes el Korsakoff. El Korsakoff es porque se afecta a un componente muy importante que es un núcleo del tálamo, pero al afectar el tálamo lo que sucede es que este componente o este núcleo talámico es parte de la vía o de más bien del sistema límbico que tiene mucho que ver con las emociones y con los sueños y demás. Entonces puede que si esto se afecta puedes tener confabulaciones o episodios de psicosis. Es decir, que tengas una percepción de estímulos que no sea real. Por ejemplo, imaginas cosas, ves, escuchas voces y demás cosas, ¿no? Entonces, ese es el componente Wernicke-Korsakoff. Pueden estar separados o juntos. Y finalmente tienes el beriberi húmedo. El beriberi húmedo es otra manifestación de la tiamina. Sin embargo, aquí lo que pasa no es afección del cerebro, sino que más bien lo que se afecta es el corazón. Es decir, es una falla cardíaca con una cardiopatía dilatada. Tienen por ahí el S3, tienen un edema en miembros periféricos y demás, ¿no? Y final, o bien se puede manifestar como beriberi seco, ¿sí? Beriberi seco, a diferencia del otro que era el húmedo, que más bien es una neuropatía periférica muy particular, ¿sale? Pasando a la siguiente vitamina, aquí lo que está deficiente es la niacina. La niacina es la vitamina B3. Solamente para que sepas, la niacina es un componente muy importante porque nos ayuda a producir NADH y NADPH, ¿sale? Y solamente ahorita como correlacionando con el ciclo de Krebs, recuerda que cada NADH puede producir de 2.5 a 3 ATPs en la cadena de transportador de electrones o fosforilación oxidativa. Y eso está muy interesante porque, de hecho, niacina, date cuenta qué vitamina es. B3. ¿Cuántos ATPs produce? 3. Entonces es una forma fácil de recordar su nombre y además cuántos ATPs produce en la cadena transportadora de electrones y ATP sintasa el complejo, ¿no? Entonces, date cuenta cómo aquí te dice que las vías en las que participas pues son prácticamente todas, ¿no? Pero solamente como de manera resumida, siempre que escuches el término deshidrogenasa, siempre van a tener que ver, como es una enzima que participa mucho en reacciones oxidorreducción, tiene mucho que ver con NADH y FADH, ¿sale? Son los sustratos que pueden salir importantemente. Y si tú tienes deficiencia de niacina, puedes tener una enfermedad que le llaman pelagra, ¿no? Disculpen por los sonidos de afuera que están construyendo en mi casa. Entonces, la pelagra es la famosa las 4Ds, ¿no? Entonces se puede manifestar como las 4Ds. El primero es una dermatitis muy particular, es decir, que tienen, por ejemplo, eritema, por ahí pueden salir unas pápulas que dan comezón y demás. Pueden tener diarrea, ¿sí? Pueden tener demencia. La demencia, recordemos que pueden pensarlo como una tirada clínica que se caracteriza de afasia, amnesia y apraxia, es decir, no pueden pensar bien las cosas, no pueden recordar cómo se utilizan algunas actividades motrices previas y afasia tienen problemas para el lenguaje. Y finalmente, la última D, que es la cuarta, que es death, ¿no? Que es la muerte. La pellagra, pues también se puede deber o se puede asociar a la deficiencia de triptófano, ¿no? Que dijimos que era una vitamina, perdón, que era un aminoácido importante. Y pues sabemos que a partir del triptófano se puede producir niacina, que era lo que vimos la clase pasada de aminoácidos, ¿no? Finalmente, por acá tenemos otro aminoácido que es, perdón, por acá tenemos otra vitamina que es el ácido fólico. Te recuerdo que el ácido fólico era muy importante para esta enzima, que era la timidilato sintasa. La timidilato sintasa dijimos que era la que agregaba grupos CH3, es decir, grupos metilo. Si tú no tenías ácido fólico, pues tenías problemas para producir esta última base nitrogenada, obviamente problemas con la replicación y defectos del tubo neural. Comúnmente se puede asociar a defectos del tubo neural, ¿no? Entonces, por eso es importante que a las embarazadas normalmente antes de empezar a decir, pues ¿sabes qué? Quiero tener un chamaco, pues normalmente le dan ácido fólico un año antes para empezar a suplementarla antes de que ya empiecen a tener sus intentos del bebé para que se asocie a menos riesgo de padecer esto, ¿no? Entonces, sirve mucho para la síntesis de timina, ¿no? Que dijimos que es la única base nitrogenada que tiene el grupo extra I, por ahí el CH3. Sirve mucho para la síntesis de purinas por consecuente y las causas más comunes de deficiencia son, primero, el alcoholismo, el estar embarazado, no porque pues el embarazo te secuestre folato, ¿no? Sino más bien el requerimiento aumenta, ¿sí? Además de esto, la hemodiálisis sí se puede eliminar a veces por las máquinas que puedan tener por ahí. También se puede asociar a homocistinemia, ¿sí? Que luego veremos qué es, pero lo que pasa es que no se puede metabolizar de manera propia el folato y por ahí digamos que el índice aterogénico, la capacidad de formar tromos también incrementa. Entonces, algo característico que pasa es que puedan tener
una trombosis venosa profunda, pero en un paciente relativamente joven a comparación del paciente clásico, que es una mujer que está en sus 40, que está postrada en cama, que no camina, lo que tú quieras, posoperada y que tiene edema, perdón, la trombosis en miembros pélvicos inferiores, ¿no? Este sería un paciente más joven y un poquito más atípico. También recordemos que si tú no tuvieras, no puedas producir de manera apropiada las bases nitrogenadas, te voy a hablar un poquito de los eritrocitos. Este es un eritrocito que es una célula madre hematopoyética. Se puede diferenciar, por ejemplo, en eritrocitos más grandes y este se puede diferenciar en otros eritrocitos más pequeños, ¿no? Pero recuerda, Jaime, que con cada replicación tú tienes que duplicar el material genético, ¿no? Entonces, haz de cuenta que lo que pasa aquí es que eh, si no pudieras duplicar el ADN de manera apropiada, se corta por acá. Entonces, ¿cuál es el resultado? Tienes pocos eritrocitos, son gordos y duran menos tiempo de vida. Es decir, ya no duran los 120 días que duraría un eritrocito normal. Entonces, a este tipo de anemia por deficiencia de folato o de vitamina B12, que ambos las necesitas para donar el grupo metilo para producir tiamina, se llama anemia megaloblástica o anemia macrocítica, ¿sale? Anemia megaloblástica. Entonces, no es raro que puedas tener deficiencia de eh, vitamina B12 o de folato asociada a una anemia megaloblástica. Y también, como comentamos, si tienes deficiencia de esto, se puede asociar a defectos del tubo neural en el feto. Por acá abajo tenemos a la vitamina B12, como comentamos, participa en muchas reacciones importantes, por ahí la homocisteína metiltransferasa, que va a ser una reacción que veremos más adelante, la metilmalonilcoenzimada mutasa, que todas estas, a final de cuentas, te pueden ayudar en cierta medida al metabolismo de las proteínas, por lo menos algunas. Y también pueden ayudarte a la famosa vía del vómito, ¿no? Que tiene que ver con metionina y SAM, que dijimos que son donadores del grupo metilo. También la vía del vómito, ¿no? Que era valina, odd carbon, metionina, isoleucina, tronina y ya. ¿Cuáles son las deficiencias de esto? Son, por ejemplo, anemia perniciosa, es decir, esto puede ser por es lo mismo, te falta vitamina B12, pero ahora se debe, como veremos después, a una enfermedad autoinmunitaria que estás atacando a tus células parietales, no puedes producir factor intrínseco y por consecuente se destruye. También puede pasar en casos de que tengas un crecimiento bacteriano desmedido, ¿sí? Sobre todo en el ilion terminal, porque te acuerdas que dijimos que en el ilio era donde se absorbía la vitamina B12. Entonces, si tienes cualquier patología del ilio, vas a tener deficiencia de B12 y se puede manifestar también como una anemia megaloblástica, ¿no? Entonces, por ejemplo, si tú por un procedimiento quirúrgico cortas el ilion terminal, te puede aparecer. Si tú tienes una enfermedad de Crohn, puede aparecer. Una pancreatitis crónica donde no puedas metabolizar de manera apropiada también y favorecer el metabolismo de proteínas y factor intrínseco, pues también vas a tener esto. Y raramente en veganos pueden pasar, solamente porque te recuerdo que la vitamina B12, uno de los sitios más importantes de donde obtenemos esto es de los productos de origen animal, ¿no? Entonces, productos de origen animal, o sea, carne, huevo, etc, etc, etc. Entonces, a lo que voy es que prácticamente en la actualidad es rara ver deficiencia de vitamina B12, pero en pacientes veganos sí puede pasar. Ahora, por todo esto de la huella ecológica y que en realidad es mejor ser vegano para muchas enfermedades, previene riesgos coronarios y demás, sí se recomienda que un paciente que quiere ser vegano lo apoyemos. Entonces, actualmente ya se puede ser vegano, solamente le tenemos que dar el suplemento de vitamina B12 para que pueda funcionar con su vida, ¿no? Entonces, Phyllobothrium latum, solamente para que sepas, es un parásito de un pescado. Entonces, si comes pescado que está crudo, si comes un pescado que está crudo, puede aparecer esto. Y la anemia macrocítica era lo mismo que comentamos, o también puede presentarse como neuropatía periférica progresiva, ¿sale? Muy bien, ahorita continuando con esto, solo para que sepas, el resto de las vitaminas hidrosolubles las tenemos por acá. Aquí hablamos de el piridoxal fosfato, o mejor conocida como la piridoxina. La piridoxina es muy importante, también le conocemos como vitamina B6, es muy, pero muy indispensable, sobre todo a nivel hepático, en el hígado, porque participa en unas reacciones que le llamamos aminotransferasas. Por ejemplo, si tú recuerdas, dijimos que tenemos, es el esqueleto de carbono, el grupo carboxilo del otro lado, ¿verdad? Y el otro extremo tenemos los grupos NH2 o 3, que es el grupo amino, ¿verdad? Y la cadena radical. Sin embargo, el único problema, pequeño, es que si tú en tu cuerpo acumulas mucho NH3, tienes demasiados grupos amino que se pueden convertir en amonio. Y bueno, puedes pensarlo como un primo del amoníaco.
Seguro has escuchado que el amoníaco pues es uno de estos ácidos que donde disuelven los cuerpos y pues está pesado, ¿no? Entonces, la idea es que no podemos acumular muchos grupos aminos porque pues sería tóxico para el cuerpo. Entonces, haz de cuenta que en el hígado nos desintoxicamos, haz de cuenta que le pasamos el grupo amino a una cosa que se llama urea. Entonces, el ciclo de la urea es particularmente importante para eliminar estas sustancias. Entonces, como que la gente abusa de esto y vende mucho esto de los jugos detox, pero pues bueno, la realidad es que no funcionan a menos que no te sirviera tu hígado o tu riñón, pero pues estarías muerto, no te podrías salvar un jugo o necesitarías trasplante hepático, medicamento o una diálisis. Entonces, ¿cómo se llama la familia de enzimas que se encarga de agarrar el grupo amino para pasarlo a la urea para poderlo eliminar en orina? Se llaman aminotransferasas, aminotransferasas. Y tenemos dos sopas, las más importantes son la aspartato aminotransferasa y la alanina aminotransferasas. Antes se le llamaban GOT o GPT, sin embargo, ya no se utiliza esta terminología a partir de hace unos 5 o 10 años, ya no es apropiado. Algunos maestros viejos te van a querer enseñar como, se dice GOT o GPT, pero la realidad es que ya nadie le dice así, ¿sale? También te puede ayudar para la síntesis de otra enzima, entonces son para las aminotransferasas y esta otra enzima que se llama la ala-sintasa o alfa-aminolevulinato sintasa, que es muy importante para la síntesis del grupo hemo. ¿Sale? Y el grupo hemo es importante porque a partir de aquí producimos la hemoglobina, que es importante para el transporte del oxígeno de todo el cuerpo en cada uno de nuestros eritrocitos. Entonces, ¿cómo puede faltar la piridoxina? Pues bueno, en caso de que tengas terapia o con isoniazida, que es un medicamento antituberculosis. Entonces, si tú tienes tuberculosis y te tratas con isoniazida, puedes tener deficiencia de vitamina B6. Se puede manifestar como anemia sideroblástica y algunas de las deficiencias son, por ejemplo, queilosis o stomatitis, es decir, que son, por ejemplo, problemas de la boca, sangrado y demás. Además de esto, rara vez te pueden dar convulsiones, pero te digo, por lo regular, esto es importante para ti, sobre todo porque vivimos en una zona endémica de tuberculosis, entonces el tratamiento con isoniazida también es algo común. Por acá tienes a la riboflavina, que es la FAD. Dijimos que también participa en todas las deshidrogenasas. Digamos que es como el primo del NADH, solamente que en vez de producir de 2 a 2.5, perdón, de 2.5 a 3 ATPs, aquí produce 1.5 a 2 ATPs, ¿no? Entonces aquí produce 2 ATPs en la fosforilación oxidativa. Es importante porque su deficiencia se asocia con neovascularización, es decir, que tengas nuevos vasos en la córnea. Puedes tener también nuevamente queilosis, estomatitis, igual que en la anterior, o puedes tener la lengua como de color magenta. Te digo, esto ya es raro, yo nunca he visto una deficiencia de riboflavina, es súper rara. Y el escorbuto, perdón, el ácido ascórbico, que es la vitamina C, es muy importante, pero muy importante porque tiene mucho que ver que en estas familias de enzimas que se llaman las hidroxilasas, que además de esto ocupan como cofactor al cobre. ¿Sale? Y el cobre entonces es muy importante para la familia de las hidroxilasas. La prolil, la lisil hidroxilasa son muy indispensables para la producción de colágeno, que como te recuerdo, el colágeno es el componente más importante de la matriz extracelular y además es uno de los componentes más importantes, más bien es el más importante de las cicatrices. Entonces, ¿qué pasa con deficiencia de vitamina C? No puede cicatrizar y obviamente se asocia a sangrado, ¿sale? También te sirve mucho para la síntesis de dopamina, entonces, ¿te acuerdas que dijimos que a partir de la fenilalanina producíamos, no, otra vez. ¿Te acuerdas que a partir de la tirosina producíamos fenilalanina? Y a partir de la fenilalanina producíamos dopa. Y a partir de la dopa producíamos dopamina. A partir de la dopamina producíamos norepinefrina y epinefrina, ¿no? Entonces, haz de cuenta que obviamente tú necesitas para poder hacer esto toda la familia de enzimas que se llaman hidroxilasas. Entonces, no puedes producir las catecolaminas. Te digo, están en todos los vegetales. Pero la manifestación más común es que si tú tienes deficiencia de todo esto, tienes escorbuto. Es decir, le daban mucho a los marineros, por ejemplo, estos cuentos históricos, ¿no? Que decía que, por ejemplo, sangraban mucho, tenían mucho en la hiperplasia gingival, mucho sangrado, también tenían muchos moretones, mucha glositis dolorosa, les salía mucho la lengua y además anemia, ¿no? Pero por el sangrado, no per se por la deficiencia de la vitamina. Y finalmente, y otra cosa, como dato extra, en el vegano entonces es más común la anemia macrocítica, no la común, o sea, es particularmente una deficiencia macrocítica, una anemia megaloblástica, ¿no? Entonces, eso es importante porque no toda anemia en un vegano es por deficiencia de B12. De hecho, es rara particularmente y se puede tratar con suplementación de B12. Finalmente, de las hidrosolubles tenemos el ácido pantenoico, mejor conocido como vitamina B5, ¿no? La vitamina B5
se encarga de muchas reacciones. Por ejemplo, por ahí es todo lo que tenga que ver con donación de un grupo coenzima A, mucha donación de coenzima A. Entonces, participa, por ejemplo, en la síntesis de ácidos grasos, síntesis de más ácidos grasos, piruvato de deshidrogenasa. ¿Te acuerdas que dijimos que es la coenzima A? Es el Tender Loving Care for Nancy, ¿no? Es la C de Care. Alfa-cetalutarato de deshidrogenasa, por eso se repite tanto. Y pues bueno, participa en muchos metabolismos, sobre todo de ácidos grasos, ciclo de Krebs y piruvato de deshidrogenasa. Y finalmente la eficiencia es rara. Recuerda que a través de la página web www.pavelpichardo.com/shop puedes adquirir las prendas exclusivas de nuestra comunidad y con esto apoyar a una fundación de niños con cáncer. Gracias por tu preferencia.